Migala. Vamos, que todos estos diálogos motivados principalmente por el patos y por el ethos se sirven de logos para prevalecer, porque no puedes, ¿Cómo? porque no puedes tener no puedes tener un diálogo sin palabras. Entonces, para imponer esta superioridad del ego, nos valemos de argumentos fallidos, sí, pero argumentos al fin y al cabo, porque no podemos Retórica. simplemente decir porque sí y ya. Tenemos que argumentar con una lógica fallida, pero una lógica al fin y al cabo, lo cual me lleva a las falacias del habla, que son como tendencias naturales que tenemos hacia el pensamiento equivocado, cuando queremos imponer una opinión, pero no tenemos como no tenemos como el apoyo de la verdad, entonces tenemos que engañar a nuestra propia lógica para pensar de esa manera. El razonamiento circular, por ejemplo, es esta idea en la que no estás probando tu argumento, solamente lo estás volviendo a decir. Es como decir, el aire es invisible. Sí, pero ¿por qué el aire es invisible? Pues porque no lo puedo ver. Ah, pero ¿por qué no lo puedo ver? Ah, pues porque el aire es invisible. Solamente estás como diciendo el mismo argumento una y otra vez. ¿Te les ocurre algún razonamiento Ahí te va, circular? ¿qué te parece? existe. ¿Qué te parece si lo hacemos con el presidente? ¿Te parece bien? Va. Entonces, mira, ahí te va. Falacias del presidente. Yo preferiría que lo Los hiciéramos de con cosas del la sistema. derecha. Como... Siempre los empresarios, todos son corruptos. ¿Y por qué son corruptos? Porque son empresarios. Sí, sí. Justo así. Ajá. El dinero, el valor del dinero es una recurrencia circular. Pero ¿por qué el dinero vale? Pues porque es dinero. ¿Por qué es dinero? Porque vale. ¿Y por qué chingados se le da ese valor? O sea, si nosotros llegamos al fondo del dinero, vamos a encontrar esta obra de Sildo Meireles, no la otra, esta obra de Sildo Meireles, soy un pendejo, qué mal hablo. Vamos a encontrar la obra de Sildo Meireles, llama $0, $0. Sildo Meireles es un artista brasileño y pintó un billete, o imprimió un billete de $0, un billete que no tenía valor, qué interesante, ¿no? Y ahí con esa obra estaba haciendo patente la falacia de pensamiento circular. Perdón, me reía por imaginar al clásico güey en la peda que hace ese planteamiento y que sí trae su vaso rojo y sí te dice, pues porque vale. ¿Pero por qué vale el dinero? Pues porque vale. Sí. ¿Y por qué vale, vale? a ver, Pues porque es el dinero. porque pues es el dinero, mira, te lo viento en la cara, mira. Saludos. Saludos. Recorcholes. Rechanches. Hay otra falacia que es la Chispas. pendiente resbaladiza. Ay, la La resbaladilla. pendiente resbaladiza es cuando dices, mira, si pasa A, pasa B, y luego pasa C, y luego pasa D, y luego pasa y al final pasa Z. Entonces imagínate, si no estudias para tu examen de mañana, eso significa que vas a reprobar, y si repruebas no vas a entrar a una buena universidad, y si no entras a una buena universidad no vas a tener trabajo, y si no tienes trabajo entonces vas a caer viviendo bajo el puente, y si acabas viviendo bajo el puente te vas a volver un alcohólico. Entonces, si no quieres ser un alcohólico, estudia. Bueno, Parece ¿qué dirá el lógico, pero en el presidente? camino estamos suponiendo muchas cosas. No, imagínense, si yo dejo de dar estos mensajes, al rato llega la oposición y dicen cualquier cosa, y al rato convencen a la gente con mentiras, y al rato llevan al país una vez más al despeñadero, y al abuso, y a la corrupción, y se revierte la cuarta transformación, y se acaba México, y reviven a Obregón, y van a querer que Todo gobierne. menos eso. Todo menos eso. También el trabajo, ¿no? La idea del trabajo que dice el Hobbit y la idea de éxito se fundamentan en esa falacia de pendiente aguda, donde necesariamente tienes que seguir el camino trazado. Sí, tienes que seguir el camino trazado en la vida para llegar a un puesto laboral y encontrar ese éxito. Y si te remites a los datos que tanto nos gustan a los de derecha, pues te vas a dar cuenta de la extraña, inexplicable distribución de la seguridad social, de la vivienda, del bienestar, según el nivel de estudios. Luego está el hombre de paja. El hombre de paja es cuando caricaturizas Hombre de a tu pajas. oponente.
tu oponente tiene argumentos que igual y son, igual y tiene algo de razón, tiene algo de mentira, pero si quieres hacerle, si quieres convencer a una audiencia de que tu oponente se equivoca, entonces lo caricaturizas y ya no debates con él, debates con la caricatura de esa persona. Es como cuando dices, oye, es que tal vez deberíamos revisitar el capitalismo porque no es un sistema perfecto. Y dicen, es que tú eres un comunista, tú lo que quieres es que reviva Stalin, y entonces quieres que todo el mundo viva de mi dinero. No, eso no es lo que yo dije, estás haciendo un hombre de paja de mí. Cállate, patitas de molcajete. Exacto, muchachos. David ha estado usando el hombre de paja ya en 31 podcasts. O sea, ahí no se habían dado cuenta, podcast. O sea, solamente con el rollo de patitas de molcajete. Estar frente al experto del hombre de paja, ese soy yo. Ponerle apodos a las personas. Pero es que ahí sí, o sea, sus conductas, hacer referencias históricas. ¿Qué diría el presidente, muchachos? ¿Qué diría? Esos son fifís, son pirurris, son reaccionarios. Ellos no saben lo que es el pueblo. Se van ahí a comprar cosas de lujo con el dinero de la gente. Hasta tienen yates y cosas así que ni Obama tiene, como el avión. Sí. Ahí hizo una caricatura del político de oposición, ¿no? Sí, el hombre de paja tiene un riesgo que si empiezas a ridiculizar a alguien adorado por las personas, en ese momento tus oyentes se van a volver en tu contra. Va a ser terrible, o sea, no puedes llegar a la Facultad de Filosofía a decirle un discurso acerca de los chairos y de por qué el candidato de izquierda es un chairo y es el Che Guevara, y no puedes llegar a un meeting de Donald Trump y hacer una caricatura de Donald Trump frente a un montón de, pues no sé, de gringos rurales, supongo, o frente a unos simpatizantes del Ku Klux Klan. O sea, no puedes llegar ahí con el Trump con su bigotito nazi y con su capirucho blanco, porque esos güeyes adoran a Hitler y adoran al Ku Klux Klan. Entonces, la caricaturización puede volverlos fácilmente en la contra de los demás. En cambio, en discursos cerrados, en discursos como aburridos, en discursos con oyentes así legos, pues de repente el que dice es que se pinche bueno, ya no haré alusiones a los chaparros, pero cualquier otro apodo, ¿no? El pelos necios va a decir tal cosa, entonces la gente se ríe de tu apodo y con eso gana, es una discusión. Ahí estaban poniendo en el chat y tienen toda la razón. Una de las cosas que definió la elección del 2018 fue lo siguiente: Riquín, Canallín. Y lo decíamos entonces dejamos de prestar atención a todas sus propuestas de energía limpia, reforma. Y fíjate, y todo el mundo con el Riquín, Canallín, casa en el pastel. Porque fue el caso perfecto. Fue el caso perfecto para utilizar una falacia del hombre de paga. Fue ahí. Ninguna de las ideas de los participantes en el debate tenía relevancia. Ninguna. A nadie le importaba lo que estaban diciendo. Y todos estaban en contra de un ideal de una persona rica que estuviera abusando de los demás y que no tuviera empatía por ellos. O sea, ganó en ese momento, y en el momento en que se escondió la cartera en el regazo, ganó simplemente las elecciones con un apodo, con un hombre de paja, ganó las elecciones. Qué interesante, qué bonito. Hay otra falacia, esta es la favorita de cristianos y ateos por igual. La falacia de apelar a la ignorancia colectiva. Por ejemplo, los cristianos pueden decir, bueno, es que por supuesto que no tenemos, no podemos probar la inexistencia de Dios, y como no podemos probarla, pues por supuesto que ahí está, por supuesto que existe. O los ateos que dicen, pues claro que no hay evidencias de los Illuminati, porque los Illuminati los destruyen todas. Entonces, eso es prueba de que los Illuminati existen. Ayer lo hablamos, para dar el ejemplo, ayer lo hablamos en el Pasquín aquí con el Hobbit del asunto de la BOA, de lo que está pasando en México. Es el ejemplo claro. O sea, el presidente dice, pues no existan, y si existen, pues obviamente no es de esperarse que existan, ¿no? O sea, dices, güey, ¿qué pedo? Y es de un documento ficticio, ¿no? Sí, esta es la favorita del internet, la favorita de la gente que se dice de izquierda, pero también la favorita de la gente que se dice de derechas. Esta es la favorita de toda la gente que tiene mucha flojera como para leer y pues nada más dicen, no, tú no.
Esta es la falacia ad hominem. Ad hominem se dice en inglés, ad hominem es cuando no atacas a las ideas, sino atacas a la persona que te está dando las ideas. Entonces, si la otra persona te está diciendo, oye, pues es que tal vez las ideas de izquierda no han funcionado en tales países. Ah, sí, pero es que tú eres un facho, tú eres de derechas. Y por eso ya no te escucho. Oye, pero es que tal vez el capitalismo no es perfecto. Ah, es que tú eres de izquierdas. Y a ti no te escucho porque tú eres de izquierdas. Lo que hacen en el chat, ¿no? Aquí los pues que escuchas cuando empieza uno ahí a hacer diatribas del sistema capitalista, lo primero que hacen es que maldito stalinista, pinche chaparro culero. Y bien malentendido el que pedo. No, perdón, bien malentendido porque eso es común ahorita con la chaviza en internet. O sea, que luego dicen, este güey es un pinche comunista, ¿no? O sea, dices, güey. No solo es común, es el zeitgeist. Es la única manera que tienen de interpretar la realidad. Cabrón. Tú eres del otro lado de la calle, no te escucho. Tú eres de mi lado de la calle, entonces sí te escucho. Esta dicotomía de izquierda y derecha no son orientaciones políticas, son un ad hominem. Sí, porque, o sea, de entrada ni siquiera, cuando están hablando del comunismo, o sea, no desarrollan absolutamente nada, solamente lo meten en una categoría y se acabó, ¿no? Ya. ¿Estás de acuerdo que también es el principal obstáculo para tener una conversación de política hoy en día? Porque antes había realidades en las que podíamos estar de acuerdo y a partir de estas realidades podíamos decir, bueno, es que esto está pasando en el planeta, entonces podemos llegar a una solución juntos. Pero hoy, si te doy una realidad que está en contra de tu visión del mundo, es muy fácil decir, pero ¿de dónde viene? De Fox News, eso es fake news. ¿De dónde? ¿De CNN? Eso es Fox News. De lo que eso lo viste en Televisa. Lo que decíamos ayer de cómo el presidente el fin de semana dijo que ya se definan, o sea, de que si están con él o están contra él, y que decíamos que era Anakin Skywalker, o sea, tal cual. Esa es la siguiente. O sea, pero espera, antes de que pasemos a Anakin, también hay una preponderancia a caer en esa falacia cuando el que emite el discurso no está generando la suficiente predisposición a que haya un diálogo o a que haya un intercambio de conocimiento. Entonces, hay dos maneras de acercarse a un objetivo, que es erradicar la creencia en Dios. La primera es hacer oyentes benévolos y hacer oyentes atentos respecto a por qué debemos empezar a pensar acerca de Dios, qué cosas buenas nos trae, qué cosas malas nos trae esto, qué pruebas a favor hay, qué pruebas en contra hay, y empezar a poner puntos sobre la mesa y a barajearlos. Y la segunda es, como dice el Hobbit, brincar detrás de un arbusto cuando va pasando una viejita y decirle, ¡Dios no existe! ¡Dios no existe! Entonces, lo que sucede en Twitter la mayoría de las veces, o lo que sucede en las redes sociales, es el grito detrás del arbusto. Tú estás muy tranquilo viendo las pendejadas que sea que veas en Twitter, y de repente te sale un grito ahí debajo del arbusto diciéndote Dios no existe, verga, el capitalismo está mal, o cualquiera de los tweets rabiosos que se aventa el Hobbit. No es cierto, Hobbit. Pues obviamente no hay espacio al diálogo, no hay incitación al diálogo, y hay un confrontamiento directo con las ideas del otro. Estás mal y ni siquiera te voy a decir por qué. Ahí lo que decía del caso del presidente es, el presidente se sirve de categorías, y lo que hizo el fin de semana fue establecer ya de entrada una categoría. O sea, sí da el argumento, pero sobre todo ya está marcándolos. O sea, de entrada está diciendo, todos los de acá son la oposición, ¿no? Está poniendo las condiciones de posibilidad para que la gente descalifique por puro ad hominem a toda la gente que ya de entrada está en contra de él. Sí, que ya señaló. O sea, están en contra Tengan buenos argumentos o no. Ajá. Y simplemente por ser parte de ese bloque están descalificados. Y aquí viene otro favorito del presidente también, la falacia del falso dilema. Cuando tienes un asunto complejo con muchas opciones, pero solamente presentas dos. ¿Estás conmigo o estás contra mí? No te gusta el capitalismo, entonces eres comunista. Es Anakin Skywalker y solamente los Siths piensan en absolutos, muchachos. Pues sí, no, es Anakin Skywalker, güey, con ese pinche discurso feo que escribió Lucas para Anakin Skywalker de entonces eres mi enemigo, y mal actuado con Hayden Christensen, que es horrible, güey. Pero lo ama, bueno, yo lo amo, pero eróticamente. Pero creo que ese es como también un sentir de las redes sociales actualmente, ¿no? O sea, el sentir de las redes sociales es pues simplemente porque posteas algo, nos pasa mucho en el Pasquín, ¿no? O sea, de repente salimos muy pro Morena y ya dicen, sí, el Moresquín.
Y de repente salimos con argumentos de la oposición. Sí, el Prianskin, o sea, siempre van diciendo que es el Prianskin o que es el Moreskin de acuerdo a lo que digamos. O sea, a huevo tiene que ser en términos absolutos, ¿no? ¿Estamos con ellos o estamos contra ellos, no? O sea, es que la cosa de las redes sociales es muy simple. La mayoría de las personas hace publicaciones para generar interés y generar aprecio. No hace publicaciones para difundir ideas, ni hace publicaciones por el bien del mundo, en la mayoría de los casos. ¿Qué incitación hay al diálogo en ese ruido ahí furibundo que está ocurriendo? Ahorita he estado trabajando con un ejercicio digital, ahí luego se los enseñaré, que es más o menos como poner ahí en confrontación esas ideas. Para generar diálogo. Para generar diálogo. Para cuestionar la dinámica de las redes sociales. Y posteriormente generar diálogo. El asunto aquí es, no sé si tengas más figuras retóricas, más falacias retóricas, están interesantes, podemos seguirlas viendo. Hasta el momento me parece que muchas de ellas parten de falacias de argumentación parten de una figura retórica o de una figura filosófica llamada sinécdoque, que es la aceptación o la negación de la parte por el todo. El hombre de paja, Anakin Skywalker, el falso dilema, todo es negar el todo el todo o un todo porque no estás de acuerdo con una parte de eso. Por eso mismo, tanto derechistas como izquierdistas, y es la misma tragedia para quienes defienden el status quo como para quienes quieren una revolución feminista transexclusiva. Todos se ponen muy, muy ácidos cuando alguien hace una crítica de alguna de las partes de su discurso. Si yo critico una de las partes de su discurso, es muy probable que se entienda como un enemigo total del discurso y que se esté negando. O sea, yo por el hecho de hacer una crítica respecto a uno de los comportamientos de cualquier manifestación de izquierda, no estoy negando toda la necesidad que haya de una revolución social. O yo por criticar allí el capitalismo en alguna de sus partes, no considero que sea posible desarrollar un sistema liberal de alguna u otra forma, ¿no? Y eso me parece que sucede todo el tiempo.